Hola, bienvenidos. Soy Edwin Antonio, trader de volatilidad, y este va a ser el resumen final, el resultado, el punto de graduación de esta sección, de esta semana del curso de programación. Ya vimos cómo ir desarrollando, digamos, unos códigos paso a paso, uno a uno, para encontrar algo que nos fue llevando a una posible señal para hacer trading. Ahí es el primer paso para el trading cuantitativo. El trading cuantitativo es el primer paso o es el nuevo trading técnico. El análisis cuantitativo es el nuevo análisis técnico porque lo hacemos a través de herramientas que nos permiten hacer esto. En pantalla tengo American Airlines. Entonces, nuestra señal va a ser este giro de 0 a 1. ¡Pah! Ese es el momento en el cual nosotros estamos buscando. Queremos que nos encuentre justamente estos puntos en los cuales hace ese giro, y a partir de ese momento vamos a considerar que tenemos una de las señales más potentes que hay hasta el momento. He encontrado que quienes la venden pues nunca enseñan cómo es la programación, ni siquiera Thinkorswim muestra cómo es el código, lo tiene oculto. Y lo que hice yo aquí fue darles todo el desarrollo de cómo se hace el código de manera interna. Y ahora lo que vamos a hacer es utilizarlo para crear un escáner. Tampoco está. He visto que quienes lo han creado y que quienes lo tienen lo venden por $600 el script, o alrededor de 380 el más económico. Eh, y pues bueno, ustedes ya vieron en los capítulos anteriores que lo desarrollamos uno a uno. Lo que pasa es que ustedes todavía no tienen el nombre exacto, pero tienen todo el conocimiento. Entonces vamos a convertir todo esto justamente en un escáner, en una señal. Entonces, lo que queremos, lo que pretendemos en este momento es en un escáner, que un escáner por defecto de todas las acciones que hay en el mercado de bolsas de valores de Nueva York, ya sea en velas diarias o ya sea en velas de 1 hora, 30 minutos, semanales, lo que fuera, encontrar esta señal. Esta señal es una señal que se ha de poder utilizar para swing y micro swing. Entonces, vamos a desarrollar en ese escáner justamente eso que nosotros pretendemos. O sea, aquí vamos a crear ese escáner. Entonces vamos a utilizar el último script que creamos. Entonces, el último script que creamos, nosotros vamos directamente a decirle, hey, vamos a borrar todas estas condiciones porque a la final necesitamos crear un nuevo escáner. Este es un escáner por defecto que tiene acá, que no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo nosotros. Entonces, para ese caso, nosotros lo que vamos a hacer es quitar todas estas condiciones. Vamos a crear una condición absolutamente nueva. Recordemos una cosita, el script que nosotros desarrollamos, el último nombre que le dimos, se llama programación, tos, origen, señal. O sea, vamos todo eso, así se llama programación, origen, señal. Entonces, ¿qué es lo que voy a pretender? Eso, ¿sí? Nosotros vamos a poder crear en el escáner la señal en ambos sentidos. Vamos a poder crear la señal cuando está en 0 y pasa a 1, o al revés, cuando está en 1 y pasa a 0. Eso es lo que nosotros vamos a pretender encontrar. Entonces vamos a hacerlo. Lo primero que tienes que hacer va a ser recordar pues el nombre del script con el que lo creaste. Si lo creaste con el mismo nombre que yo te sugerí, pues yo ya sé. Voy a trabajarlos con los nombres que yo creé, digamos, en la explicación que hicimos durante estas sesiones, y vamos a crear ese escáner que va a ser el que nos va a detectar cuáles son esas acciones explosivas, esas acciones que están en el origen de un movimiento. Recuerden que son zonitas, son zonas, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear un estudio, y ese estudio vamos a decirle que va a ser un estudio personalizado. En ese estudio personalizado, nosotros vamos a crearlo, voy a crearlo para velas diarias en este momento, pero como es un estudio avanzado, pues no voy a poder crearlo, digamos, aquí en el Wizard, voy a tenerlo que crear aquí mediante código. Entonces, recuerden que lo primero que ¿cómo se llama nuestro script? Nuestro script tiene el nombre de, este de aquí abajo se llama así, programación, tos, origen. Entonces, escribimos programación, tos, origen, señal. Ponemos entre paréntesis porque vamos a utilizar el script completo, pero vamos a utilizar una propiedad dentro del script. Esa propiedad que nosotros vamos a utilizar
es esa que estamos graficando nosotros ahí. Nosotros tenemos dos, tenemos la amplitud y tenemos la señal de origen. Entonces, ese parámetro, vamos a colocarlo entre paréntesis y se llama origen señal. ¿Listo? Entonces ya lo reconoce como uno de los parámetros dentro del script. Así, dentro de ese script tienes un parámetro que es el que estás graficando, que es un parámetro booleano que va a tener unos valores 1 o 0. Entonces yo le voy a decir, vea, si ese valor está es igual a 1, ya en este momento es igual a 1, pero antes o en el periodo pasado fue igual a 0, ¿qué significa? ¿Sí? Para que lo entiendas, o sea, voy a decirlo así. En el periodo pasado, es decir, el de antes, voy a ponerlo aquí, el de antes, el de un periodo atrás, perdón, el de un periodo atrás, mejor arranquemos así. Entonces, programación todos, origen señal, punto origen de la señal, o la señal de origen, que es la que yo estoy estableciendo. Anterior, es decir, esta que yo tengo acá, es igual a 0. Y para que sea igual, le ponemos una condición lógica de este estilo, que es igual a 0. Ojo, y la señal actual, es decir, esta misma señal, pero no la anterior, sino así solita, eso significa que no está desplazada, es decir, la presente, esa es igual a 1. ¿Qué significa esto? ¿Esto qué me va a traer esto? Me va a traer aquellas acciones que antes estuvieron en 0 y que ahora están en 1, es decir, que acaban de dar una posible señal en velas diarias. Entonces, esas señales van a ser posibles señales para largo, ¿vale? Entonces, ese va a ser ya el primer resultado de las posibles señales para largo. Voy a buscarlo en todas las acciones y me interesa, por ejemplo, que sea las opcionables. Entonces, solamente aquellas acciones opcionables me va a buscar este script aquellas señales que en velas diarias, por ejemplo, en el día de ayer hubieran estado en 0 y hoy estén dando señal de arranque. Entonces, ya las puedo filtrar por volatilidad o por el cambio principal o por el volumen o por lo que sea. Y vamos a ver cómo se ven algunas de estas. Vamos a ver cómo se ven algunas de estas. Por ejemplo, China Automotive. Hay una aquí, China Automotive. Entonces yo voy a ir pasando una a una. Entonces, efectivamente, la sesión pasada estuvo en 0 y hoy arrancó en 1, así que, boom, probablemente es una señal de largo que la está dando en el día de hoy. Antes, pues yo hubiera podido decir, hey, yo quiero encontrar esas que se metieron a la zona. Esas que se metieron a la zona son las que pasan ¿de qué? De 1 a 0. Entonces, ¿te interesa las que pasan recién arranca o al revés? ¿O te interesan las dos? Entonces, eso es lo que hay que hacer acá. Entonces, eh, está esta condición o la puedes poner al contrario. Tú dices, no, quiero saber cuáles son las que van a entrar a periodo de acumulación o quiero ambas. Entonces, tú las colocas al contrario. Tú dices, no, la que anteriormente estuvo en 1 y ahorita pasó a estar en 0. Entonces, esas me interesan. Ok. Entonces, le dices buscar y van a ser estas acciones que van a estar, por ejemplo, en esta condición que estaba en 1, entró a 0 y entró a esta etapa. ¿Listo? Y la señal de salida es esta de acá. ¡Pah! Entonces, en ese momento genera toda esta zona. Bueno, ya la analizaremos, pero entonces efectivamente también te saca unos resultados. Esas acciones, este escáner está sacando 152. Tú le puedes filtrar por precios, ya luego puedes llegar a hacer un filtro de precios, por ejemplo, quieres operar acciones que solamente estén entre 5 y 20 dólares, por ejemplo, en velas diarias que hayan hecho o hayan entrado a esa zona de acumulación, probablemente me las va a reducir. Quiero mirar las más costosas. Está Good, Gladstone Commercial, está Han, está, a ver si tenemos alguna conocida aquí. Yo particularmente se me escapa, no veo ninguna aquí conocida. Entonces, esas son las que en algún determinado momento están entrando a la zona ya de esta se nota que ya la hemos trabajado. Entonces, acaba de hacer ese cambio, ese giro. Por acá hizo un giro hacia arriba. Estuvo 1, 2, 3 días. Esto también podría aplicar, por ejemplo, para ver cómo se ve de forma intradiaria en 15 minutos.
¿cierto? En 15 minutos uno también pudiera decirle a nuestro escáner, hey, ¿qué pasa? Se supone que hoy entró a zona de posible acumulación, así que ahí se va a quedar. Y yo pudiera decirle, no, ¿sabes qué? Búscame no solamente, o no me busques en velas diarias, búscamelo en velas de 15 minutos. Entonces, incluido el premercado, escanea y solamente acciones de 5 a 20 dólares. En general, lo que nos interesa es las zonas. SLB, Schlumberger, esta sí es tremendamente conocida. Entonces ya tenemos a Schlumberger haciendo esos cambios en 15 minutos, pasando de 0 a 1 y perdón, de 1 a 0 y de 0 a 1. Tú quieres encontrar ambas, que sería interesante, por ejemplo. Entonces vas a editar este estudio y le vas a crear una condición completa. Dices, no, ¿sabes qué? Encuéntrame por ahí derecho que cumplan esa condición o que cumplan una condición totalmente contraria. Es decir, esta misma condición, uy, la embarré, ya, sorry. Entonces, esta misma condición o, o, y vamos a pegar la siguiente condición. Es decir, que anteriormente hubiera estado en 0 y ahora está en 1. En el periodo que yo quiero evaluar, 1. Ya con eso, tenemos una condición donde vamos a encontrar ambas y van a estar en esa zona. Nos da un poquitico más. Enough, on, huya, me suena huya. Entonces, justamente esas que están en esas condiciones son las que vamos nosotros a ir revisando porque probablemente son unas acciones explosivas. Entonces voy a subir, ahí me las trajo en 15 minutos, voy a subirme un poquitico más en una hora porque yo sé que hay ciertas acciones que debo estar contemplando. Esta, por ejemplo, fue una, ¿sí? Entonces, la acción pasa de 1 a 0, 1, entonces entra toda esta zona fue la zona súper mega clave de precios y arranca a hacer un tema en esa zona. Nosotros normalmente lo manejamos ya con periodos más grandes, no en 15 minutos, sino que lo manejamos en macro. Pero nos sirve mucho para encontrar acciones. Entonces, para que sepan cómo nosotros vamos a ir trabajando, el análisis técnico y las razones en las cuales nosotros encontramos esos orígenes de esas señales de acciones probablemente explosivas y en qué puntos, ¿vale? Entonces, para que sepáis, tengas presente cómo podés hacer, juntar todo en un solo movimiento. Entonces, ¿qué toca hacer? Seguirle haciendo seguimiento a esos resultados, probarlos técnicamente cómo funcionan. Entonces, ya te enseñé a hacer el escáner, cómo queda. Acuérdate que para llegar hasta este punto ya tienes que haber pasado por los anteriores para poder haber creado el código del script origen del movimiento. Ya con ese origen del movimiento, estamos hablando, por ejemplo, aquí en velas de una hora, desde que se dio esta señal, toda esta señal ha estado en swing, más o menos 177. Hay que ir evaluando, son muchísimas más la cantidad de acciones que están. Venimos trabajando en un largo de CRM desde 180 en diferentes puntos, en diferentes temporalidades ha ido moviéndose como nosotros queremos que se mueva. Así que, listo. Básicamente eso es lo que te quería mostrar. Este fue la finalización del ejercicio de esta sección. Me cuentas, porfa, cómo te va, qué dudas tienes y así quedamos.